gracias por el día de hoy, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, Señor, y por hacer posible que podamos estar ahora reunidos en tu nombre. Pero sobre todo, gracias por tu palabra, Señor, por cómo nos hablas y cómo nos vas a hablar hoy también, Señor. Queremos tener oídos atentos para aprender de ti, Señor. Haz lo posible, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, a partir del versículo 14 hasta el 4:11. Dice, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que le provocaron? ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en su reposo, de la manera que dijo, por tanto juré, en mi ira no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez he aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Un poco antes de todo este párrafo dice el reposo del pueblo de Dios. Algo que hizo diferente al pueblo de Dios del resto de los pueblos que tenían un día para descansar, conforme a la ley, porque Dios quería enseñar a su pueblo a aprender a reposar. Qué difícil es pararse cuando alguien tiene algo que hacer y sabe que lo tiene que hacer y que tiene y yo sé que hay personas que no, es imposible que paren porque nunca empezaron a arrancar, ¿no? Pero alguno no tiene que descansar porque ¿de qué? Pero cuando tú tienes algo que está al alcance, decir no, hoy, ahora paro, ya esperará. El cazador que está a punto de cazar la presa y dice no, ahora me paro. Dice nunca la alcanzarás, ¿por qué no? ¿O no tiene que la presa descansar igual que el cazador? Y un pueblo diferente en ese aspecto porque Dios quería que aprendiera a descansar en Él, ¿verdad? Y es un llamado que Dios hace especial
¿Por qué está esto escrito en el libro de los Hebreos? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué no está en Romanos o en Gálatas o en Efesios? ¿Por qué está en Hebreos? Vaya preguntas que haces. Bueno, es por el problema del sábado, sí. Es porque Dios venía a manifestar el verdadero mensaje del sábado, que no era mantener un día religiosamente, sino entrar en el reposo de Dios. De hecho, las mayores victorias que tuvo el pueblo de Israel fueron victorias en las que no tuvieron que pelear directamente. Y Dios nos quiere enseñar a nosotros las mismas cosas, a aprender a entrar en el reposo del Señor. En cierta ocasión Jesús les dijo a sus discípulos que no se preocuparan tanto en lo que habían de vestir o lo que habían de comer. Los principales motivos de preocupación de los seres humanos. Por eso dice, teniendo sustento de abrigo, estar contentos, ¿verdad? Sin embargo, el afán del ser humano está en conseguir cosas, ¿verdad? Y Dios quiere que aprendamos a entrar en su reposo. ¿Y por qué causa dice que no entraron en su reposo? ¿Por qué causa? Por desobediencia. Bueno, por desobediencia, pero ¿por qué? Por incredulidad. Tú no descansas en Dios porque no te fías de Dios. No descansamos en el Señor porque no nos fiamos absolutamente de Él. Sabemos que es bueno confiar en Dios, pero confiamos con el rabillo del ojo abierto, ¿verdad? Dice, bueno, pero, en fin, no sé, ¿o qué? ¿Cómo es el tema? Y el que está ahí mirando, Señor, pero no me tires, no dejes que me caiga, no descanso. El proverbio, ¿verdad? En paz descansaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, Señor, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y ¿por qué no entraron en la tierra prometida cuando el Señor les llevó? Porque no confiaban en Dios. Era un pueblo que estaba muy acostumbrado a otras cosas y no a confiar en Dios. Y nosotros tenemos muchas confianzas puestas en cosas, pero eso nos lleva a no estar descansados, sino a estar cargados y agobiados muchas veces, ¿no? Dice en el capítulo 4, versículo 2, en la segunda parte del versículo, dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dios habla palabras de confianza en Él y sin embargo no aprovecha cuando no escuchamos la voz de Dios con fe. Y entonces no confiamos, porque la fe, ¿qué es? Es confianza, ¿verdad? Es certeza y es confianza, ¿verdad? Es certeza y es confianza. Seguridad y confianza. Y dice el versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Y eso lo dice con autoridad, ¿verdad? Con seguridad. Dice, los que hemos creído, entramos en su reposo. El que cree, reposa en el Señor. Descansa, confía, porque Dios lo va a hacer. Y dice varias veces, no entrarán en mi reposo.
Alguien puede leer esto y pensar que Dios está hablando de una maldición. Si no crees en mí, no vas a entrar en mi reposo porque no te voy a dejar entrar. Dice, no. Lo que está diciendo el Señor es, no vas a ser capaz de entrar en mi reposo mientras no confíes en mí. Porque vas a estar en inquietud, vas a estar en temor, vas a estar en muchas situaciones que te van a impedir descansar en mí. ¿En qué tienes puesta tu confianza que no te deja reposar? ¿En qué tienes puesta tu confianza que no te deja descansar? ¿A qué es distinto leer así la palabra, verdad? Y otra vez dijo, no entrar en mi reposo. Es que mientras no cumplas con este requisito, no vas a poder alcanzar esta bendición. No entrarán en mi reposo. Por tanto, dice el texto, versículo 6, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ¿cuántos? Faltan algunos. Aquí parece que dice, bueno, queda alguna plaza libre, los demás están todos descansando. Puesto que falta que algunos entren en su reposo, ¿cuántos? ¿Muchos o pocos? ¿La mayoría o la minoría? El fruto del Espíritu es paz, ¿verdad? Y en paz reposamos. Algunos creen que uno reposa en paz cuando se muere. Requiem, eso. Descansa en paz. ¿Y por qué no descansas en paz aquí? Algunos falta que entren, porque algunos, puesto que algunos falta que entren en el reposo, ¿verdad? Que entren en él. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. Hoy es día de descanso. A ver, me llego a enterar, todo el día currando, ¿verdad? Hoy es día de descanso. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la, ¿verdad? Como en el día de la... No endurezcáis vuestros corazones. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Qué reposo? El de Josué no era válido. ¿Cuál era el reposo de Josué? Les había dado la tierra prometida. ¿Cuál fue el reposo de Josué? No, decidid hoy a quién sirváis. Si Jehová es Dios, ¿verdad? Y les dice, no podréis servirle. No, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Dice, Él sí, pero no les dejó el reposo. ¿Por qué? Porque su reposo iba a estar en vivir en el orden que Dios les establecía y confiar en Él, ¿verdad? Queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Qué día? ¿Qué día? ¿El lunes? ¿El domingo? ¿El martes? Hoy, ¿verdad? Dice hoy. Hoy es día de reposo para el pueblo de Dios. No para dejar de trabajar, sino para trabajar descansado, confiado en Él, ¿verdad? Y hoy es el día del descanso. No es día de afán, ni es día de agobio, es día de descanso. Dice en el versículo 10 del capítulo 4,
porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Jesús dijo que todavía hoy mi Padre trabaja y yo trabajo. Y sin embargo dice que Dios ha entrado en su reposo. Y el que ha entrado en su reposo ha descansado de sus obras como Dios de las suyas. ¿En qué aspecto descansamos? Pues vamos a decir, pues a partir de ahora que nos vengan los ángeles a dar de comer. No. Trabajando sin afán, viviendo sin una meta egoísta de buscar lo propio, de pelear por quitarle al otro lo que el otro tiene. Las guerras y las luchas entre los seres humanos vienen por eso, ¿verdad? Por no estar en el descanso en el Señor. Diciendo, yo tengo que pelear por lo mío. Si yo no lucho, ¿quién va a luchar por mí? Cantamos una canción que dice que Él pelea por mí, ¿no? Y Dios está ahí haciendo su labor. Por eso dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dice en Mateo 11, 28 al 30, Evangelio es en Mateo, capítulo 11 y versículos 28 al 30. Un texto bien conocido, ¿verdad? Jesús hizo un llamado diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo hallaremos descanso para nuestras almas? ¿Cómo? Aprendiendo humildad y mansedumbre, ¿verdad? Aprendiendo humildad y mansedumbre, hallaremos descanso para nuestras almas. Podremos descansar en la medida en que nos hagamos mansos y podamos descansar en la medida en que seamos humildes. Venid los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cómo hallas descanso? Yo no sé si te pasa, hay mucha gente que se levanta más cansado que como se acostó. Y terminan en estrés, ¿verdad? Terminan estresados. Hallar descanso en el Señor es aprended mansedumbre y humildad. La humildad te lleva a aceptar lo que viene de la parte de Dios para tu vida. La mansedumbre te lleva a no colocarte tú por encima de los demás, ¿verdad? Mi yugo es fácil y mi carga ligera. El camino del Señor tiene que ser un camino de descanso, en donde siempre tengamos fuerzas suficientes para seguir adelante. Muchas veces me encuentro con personas que dicen, yo ya no puedo más, estoy al límite de mis fuerzas, en cualquier momento voy a saltar porque no aguanto ni un momento más. Ese no es el camino que Dios ha establecido. Y muchos han dejado o han fracasado en el ministerio porque han llegado a ese estrés. Se han encontrado en tal situación que dicen, yo voy a tener que salvar el mundo. Hay una historia mitológica de un hombre que llevaba el mundo sobre él, de un titán, ¿verdad? Del Atlas, llevando el mundo sobre él. La Biblia dice que el hombre que cargó con el mundo sobre él se llamaba Jesucristo, ¿verdad? Él cargó sobre él y estaba profetizado en Isaías el pecado de todos nosotros,
cargó sobre sí al hombre, ¿verdad? A la humanidad, el mundo. De tal manera que nosotros podemos vivir descargados en Él para hacer mucho más. Una persona descansada rinde más que una cansada, ¿verdad? Por eso a veces es mejor pararse un momento, descansar, cuando uno está muy cansado y luego volver a tomar aquello que tiene que hacer. Lo que decía yo antes del cazador. ¿Se me va a escapar la pieza? No, la pieza también está cansada. Si tú descansas, terminarás por cogerla. Y si el que es perseguido sabe descansar, podrá escaparse del cazador, si el cazador no descansa. Es así. Pero a ver quién, tú quieres poner la mayor distancia posible y el otro acortarla al máximo. Y los dos al límite de las fuerzas. Amén. No sé si me explico. ¿Sabéis lo que decía David en el Salmo 23? ¿Conocéis el Salmo 23, versículos 1 y 2? El Señor es mi pastor, nada me falta, o nada me faltará. En lugares delicados, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Descanso y reposo, ¿verdad? Descanso y reposo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Cuáles son esos delicados pastos? Las promesas de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Si tú confías en las promesas de Dios, descansas en Él y esperas en Él, ¿verdad? Y el que no espera con paciencia, espera con estrés, ¿verdad? Pero no viene, no llega, yo lo quiero ya. Descansa en el Señor y llegarán las cosas en el tiempo oportuno, ¿verdad? Amén. Isaías 40, 28 al 31. Isaías 40, 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga, con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cómo puedes caminar sin fatigarte? Caminando al ritmo que debes de ir, ¿verdad? Reponiendo las fuerzas oportunamente, llegarás mucho más lejos. Tú puedes iniciar una carrera a la velocidad que van los corredores de 100 metros lisos. Normalmente, si no estás bien preparado, a los 10 metros ya no tienes aire ni tienes nada. Ellos llegan a los 100 metros, pero puedes ir a un ritmo de 400, ¿verdad? A un ritmo de 1000 metros. Pero para ir lejos tienes que ir a un ritmo adecuado para esa marcha. Y algunos son muy fuertes, pero queman sus fuerzas en poco tiempo. ¿Por qué? Porque tienen la ansiedad de llegar rápido. Y tenemos que ir diciendo, es largo el camino, tengo que ir al paso que Dios me marca.
porque así sé que llegaré hasta el final. Tomando el ritmo y los descansos oportunos para llegar hasta el final. A veces es más importante pararse y recobrar fuerzas que seguir estresado, angustiado, que seguir para llegar a un colapso, ¿verdad? Que te va a hacer reventar definitivamente. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Caminarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él no se cansa, Dios no desfallece, ¿no? No se cansa. Vayamos al ritmo de Dios para no cansarnos, para poder mantenernos descansados. Porque el que se cansa es el que no se mantiene descansado, ¿verdad? En Apocalipsis 14, versículos 9 al 13, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con el fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y dice, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hay unos que no descansan ni ahora ni nunca, y otros que descansan ahora y siempre. Los que adoran a la bestia y a su imagen no descansan ni de noche ni de día. Y dices, bueno, está hablando del infierno, ahí no hay descanso. Claro. Y del infierno, que ya algunos gustan, donde no hay descanso ni de día ni de noche. Hay quien no descansa. Y eso lleva al agotamiento, ¿verdad? Al estrés. ¿Qué fruto puede haber en alguien que está sin descansar? ¿Qué fruto hay? Uno está irascible, impaciente, realiza un trabajo muy por debajo de su capacidad, se vuelve insoportable, ¿verdad? Responde mal. ¿Y el que está descansado? Yo no estoy hablando de no ir a ritmo ni trabajar, Estoy hablando de situaciones en las que las personas terminan. Cuando uno tiene un afán por conseguir algo. Yo recuerdo un hermano, un pastor, ¿no?, que criticaba actitudes que a veces teníamos nosotros, hasta que él se metió a hacer una obra. Se fue a construir una iglesia nueva, y eso no veas si le trajo afán, y le trajo estrés, cambió radicalmente valores, visiones. Digo, ¿y ahora qué?
estaba dispuesto a comprar el material sin IVA porque no le llegaba, tal. Dice, bueno, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo has cambiado? Ahora estás afanado en lo que haces. No estás descansando en el Señor y esperando que Él te dé las cosas en el orden correcto. Cuando tienes una bestia a la cual adorar, dejas de descansar. El adorador de Dios, cuando te pones delante de Dios y lo ves y lo miras y reconoces su grandeza, su poder, su autoridad, su misericordia y su amor por ti, y te ves acunado en sus brazos, entonces descansas en Dios. Pero cuando tienes algo más importante que hacer, en lo que centras tus fuerzas y tu mente y tu corazón, entonces los frutos que hay en tu vida son tremendos, ¿verdad? Y no descansas. El otro día me decía un hermano, no he dormido en toda la noche, pensando en que el enemigo se iba a meter a estropearnos esto que llevamos tiempo peleando por conseguir. No ha pasado nada. Una noche en vela. En vano velamos si Dios no vela, ¿verdad? Y si Dios nos manda a velar, velaremos con Él, pero si no, ¿a quién le toca hoy la vela? Hoy vela el Señor. Todos tranquilos. No se va a meter nadie, no va a entrar ladrón, porque el Señor está velando por nosotros. Amén. Gloria al Señor. Y termino con un texto en Isaías 30. Isaías 30, versículo 15 al 17. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. 1.000.000 huirá a la amenaza de 1, y a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Yo creo que nosotros no podemos dejar pasar una oportunidad así, ¿no? En descanso y en reposo seréis salvos. Y no quisisteis, les dijo. En confianza será vuestra, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. No, ya nosotros vamos a... nosotros somos los fuertes. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. En descanso y en reposo seréis salvos. Y no quisisteis. Cuando nosotros queremos vivir en nuestros afanes, el Señor nos dice, muy bien, vais a vivir afanados. Como dijo en aquella ocasión, ¿verdad? Trabajáis y lucháis y vuestro trabajo cae en saco roto. Os esforzáis, intentáis conseguir las cosas, ¿y qué es lo que conseguís? Nada. Sin embargo, confiando y descansando en el Señor, conseguimos las cosas. Descansados para poder trabajar mejor, sin afán para llegar más lejos. Es curioso, el que tiene ganas de llegar pronto no llega, y el que lleva el ritmo que le corresponde termina llegando al destino. Algo que aconsejan, ¿verdad? La Dirección General de Tráfico aconseja que se descanse cada ciertas horas, cada 2 horas,
que uno se pare un momento y descanse. ¿Para qué? Para que conduzca siempre con todos los sentidos. Ir descansado. Cuando vas cansado ya no ves la mitad de las cosas que veías antes. No actúas igual, no respondes de la misma manera ante las situaciones imprevistas que se vengan. Y entonces vienen las situaciones de riesgo. Cuando uno está descansado. En cualquier aspecto, tú estás intentando solucionar un problema y estás ofuscado y no encuentras solución, lo dejas ahí, te vas y vuelves al rato, ¡bum!, a la primera. Dice, ¿qué pasó? ¿No te ha pasado eso? Lo ves desde otra perspectiva y ahora encuentras la solución. Y me voy a dar una vuelta, a airearme, voy a tal, no sé qué, vienes y ¡plam!, a la primera. Te tiras 4 horas más allí y no hay forma de salir. No encuentras la respuesta. Descansas tu mente, tu corazón, un poquito y luego lo tienes fácil. Así es en la vida espiritual también, ¿verdad? Cuando uno está agobiado, cuando le aprietan por todas partes y tal, no sé qué, dice, voy a descansar un poco. Luego veré las cosas de otra manera. Y te vas al pesebre, te tumbas allá, al cuidado del Señor, y te levantas nuevo, ¿verdad? Descansado. Ayer me decía un hermano sevillano, me decía, yo no puedo trabajar si no me echo la siesta. Es su costumbre, está acostumbrado. Claro, allí hace 50 grados al mediodía y es difícil trabajar, ¿verdad? Pero dice, luego me levanto y rindo mucho más que al final de la mañana. Y bueno, gloria a Dios. Descansados en el Señor podemos llegar más lejos. Amén. ¿Vamos a entrar en el reposo o seguiremos en nuestros afanes y angustias? Señor, yo quiero descansar en ti, ¿verdad? Amén. Señor, gracias que en descanso, Señor, en reposo, en tranquilidad, en ti podemos vencer, Señor. Podemos llegar más lejos, Señor. Enséñanos a descansar en ti, Dios mío. A recibir la sabiduría, Señor, del descanso, Señor. A conocer cuando estamos más cansados de lo que debiéramos y recobrar fuerzas para seguir adelante, Señor. Especialmente queremos descansar en ti, Señor. Andar en esos prados, en esos lugares de delicados pastos donde podemos descansar. En tus promesas, Señor, deleitándonos en ti, en tu amor, en tu misericordia, en tu cuidado. Señor, y dejando en tus manos, Señor, las cosas, Señor. Quita de nosotros la tentación de intentar hacer la parte que te toca a ti en la obra, Dios mío. Queremos aprender, Señor, y alcanzar descanso para nuestras almas, Señor. Ayúdanos a ser mansos y humildes, Señor. Y ayúdanos a dejar nuestras angustias, nuestros afanes, Señor, en tus manos, a reconocer el estrés y los agobios por alcanzar cosas, Señor, y ponernos a mirarte a ti, Señor. Que podamos descubrir, Señor, que tú nos amas y que nos cuidas y poder reposar en tus manos nuestras vidas, Señor. Quita de nosotros todo agobio y todo afán, Señor. Que podamos descansar en ti hoy, Señor. Vivir en tu descanso, Señor, para ser más capaces y más útiles y para que el enemigo no pueda tomar ventaja en nuestras vidas, Señor. Queremos entrar en tu reposo, Señor. Tú has abierto la puerta, nosotros queremos entrar en él, Señor. Ayúdanos, Señor, a reposar en ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.